¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. El programa de hoy va a estar vinculado casi que en su totalidad a un acontecimiento que tuvo lugar hace pocas horas y que de alguna manera tocó, aunque más no fuera tangencialmente, al transporte. Estamos hablando de la primera Expo Uruguay Sostenible, una exposición que organizó el Ministerio de Ambiente, que se realizó en el Velódromo Municipal y del cual participaron una enorme cantidad de empresas públicas, pero también de empresas privadas. Y aquí viene la conexión con el tema del transporte, porque por ejemplo, vimos allí ómnibus eléctricos de Cucha, de Codesa y también de otras empresas también participaron. Cucha fue incluso galardonada con un premio especial. Al final de este programa, el presidente de Cucha y de la Cámara de Transporte va a hacer referencia a la participación de una empresa privada de transporte en esta Expo Uruguay Sostenible, pero allí estuvieron presentes empresas del Estado como por ejemplo UTE, como por ejemplo OCE, como por ejemplo Antel, etcétera, etcétera. Pero también muchas empresas privadas, no solo vinculadas al tema del transporte, que el transporte tuvo un lugar muy destacado, porque del lado de afuera, de las carpas principales, había una serie de vehículos eléctricos de todo tipo, color y tamaño, nunca mejor aplicada esta frase. Pero en lo que hace a la exposición en sí misma, por ejemplo, hubo, y ustedes lo van a ver en algún momento, hubo empresas que simplemente se dedicaban a la fabricación de prendas ecológicas. Y de eso también ustedes van a ver que vamos a tener algunos testimonios en algún momento aquí en nuestro programa. Por ejemplo, vamos a empezar con una serie de anuncios que hizo el ministro de Ambiente. Adrián Peña hizo un discurso de aproximadamente una media hora, pero durante 30 minutos hizo como 10 o 12 anuncios re importantes. Empezó diciendo, por ejemplo, que una de los tres vértices que tiene más importantes el Ministerio para trabajar es el agua, el saneamiento, la disposición de residuos y el desarrollo sostenible. Y ustedes van a ver en este primer bloque que va a hablar de una iniciativa que va a empezar a aplicarse el año que viene, que es los envases descartables, uno los va a poder juntar, devolver y a cambio va a recibir dinero. Esta es una de las cosas de las que se va a referir el ministro de Ambiente. Va a hablar de la gestión de residuos, pero de residuos de obras. Los residuos de las obras de construcción, son muy importantes y normalmente se mezclan con el resto de los residuos domiciliarios. Va a hablar de los residuos de los aparatos eléctricos, televisores, computadoras, grabadores, celulares, etcétera, etcétera. Y anuncia que para el año 2025 el Ministerio de Ambiente se ha fijado como meta la eliminación total de vertederos de residuos. Aquí la primera parte de lo que dijo el ministro de Ambiente. Cantidad de agua, un tema importante para el Uruguay. Aquí está el presidente de OCE y la vicepresidenta de OCE. Venimos trabajando con mucha fuerza junto al resto del gobierno nacional, junto a la OCE, en lo que es este proyecto que asegura agua para el área metropolitana, que es la mayor inversión en 150 años del país. El proyecto Arasatí terminará con el problema de abastecimiento por lo menos por 50 años en el Uruguay. Una inversión importantísima desde el punto de vista ambiental, pero fundamentalmente desde el punto de vista social, porque nada más y nada menos supone asegurar un derecho básico fundamental, que es el acceso al agua potable. En materia de calidad, uno de los temas bien importantes para el Uruguay, lo que tiene que ver con la calidad del agua, donde hemos avanzado muchísimo. Hoy, en el Ministerio de Ambiente, se monitorean en tiempo real más del 80% de los efluentes industriales del país. Eso es realmente un número que no existe, por lo menos en la región. Hoy uno va al Ministerio de Ambiente, a su monitor, y ve lo que está volcando más del 80% de las industrias. Y en la cuenca de Santa Lucía es más del 90% monitoreado en tiempo real. La contaminación difusa es el gran desafío. El gran desafío es seguir trabajando en producir de un modo sostenible para cuidar el agua que luego llega a ser potabilizada. Para ello debemos seguir trabajando junto al sector productivo, junto al Ministerio de Ganadería, junto a los productores, para incorporar las mejores prácticas en la materia. Ese es el desafío de Uruguay. Un país productor de alimentos que lo seguirá haciendo, ya volveremos sobre eso. Bueno, debemos trabajar
en esa contaminación que es la que todavía nos cuesta un poco más ordenar y controlar. Otro de los temas vinculados a la calidad del agua, el saneamiento. Uruguay tiene una deuda histórica con el interior del país y en esta administración se ha tomado una decisión trascendental: avanzar en una propuesta de universalización del saneamiento, es decir, llegar al interior del país con el saneamiento que no estamos llegando. Otra tarea conjunta con la OCE en la que venimos trabajando de manera muy intensa. Esta inversión, que supone una inversión de 900 millones de dólares, tendrá su primera etapa en esta administración y estaremos llegando a más de 50 localidades del país, del interior del país, con una inversión superior a los 250 millones de dólares, que supone también una ventaja obviamente ambiental, pero una ventaja social, porque esto supone calidad de vida. Y cualquier indicador de desarrollo, y aquí veo al coordinador de oro en Uruguay, cualquier indicador de desarrollo sostenible tiene en cuenta estos elementos, y en ese debe vamos a avanzar de manera significativa en este periodo de gobierno. En materia de residuos, un gran problema, uno de los temas urgentes del Uruguay. Bueno, decidimos comenzar a aplicar la ley 19.829, que teníamos la ley votada, pero no teníamos avances en la misma. Entonces comenzamos a trabajar en ella, y la ley tendrá múltiples decretos reglamentarios porque es una ley que tiene sus complejidades, pero estamos decididos a avanzar de manera sustantiva en este periodo en lo que tiene que ver con la mejora en la gestión de residuos. Y en eso algunos apuntes simplemente. El plan de gestión integral, la ley establecía la obligación de que Uruguay tuviera un plan nacional integral con mirada holística de la gestión de residuos, y no lo tenía. Trabajamos 12 meses en ese plan, en el Ministerio de Ambiente, 8 ministerios más, las intendencias, las universidades, las cámaras empresariales, el PIR-CNT, y desde diciembre del 2021 tenemos nuestro primer plan nacional integral de gestión de residuos, una hoja de ruta al año 2032, donde todos somos parte, donde coordina el Ministerio de Ambiente, pero donde todos los actores son parte de la solución. En abril del año 2021, el Ministerio de Ambiente emitió 2 resoluciones que básicamente establecen una línea de acción para la reducción de plásticos de un solo uso para su consumo. Estaremos presentando un sello para aquellos comercios, hoteles, restaurantes que no utilicen plásticos de un solo uso, un sello que les reconoce, en las próximas semanas estará pronto, pero fundamentalmente establece la obligación de recuperación en materia de envases del 30% al año 2023, a diciembre del 2023, y del 50% al año 2025. Hoy la recuperación de envases en el Uruguay es de apenas 4%. Es una cifra mala, incluso hasta en la región. Y esta resolución obliga a las empresas que desde la ley que mencionábamos son responsables del residuo que va al mercado a invertir más y mejorar en recuperación y cumplir con las metas establecidas por el gobierno. Por eso tenemos un nuevo plan de la Cámara de Envases presentado en febrero de este año y que estaremos aprobando la semana próxima. Es algo que queremos anunciar. Es el Plan Vale. Es una inversión que multiplica por 10 la inversión actual que está haciendo la Cámara de Industrias, y a su vez incorpora una novedad en América Latina, que es el DDR, el depósito de reembolso. Uno podrá, básicamente y simplificando, uno podrá llevar el descartable a una máquina, a un lugar, y tendrá un valor por eso. El descartable pasa a tener un precio. Entonces, además de la voluntad de la persona de reciclar, de separar, ahora tendremos un incentivo económico, financiado por la Cámara. Este plan comienza a funcionar en Uruguay en noviembre del 2023 y lo está diseñando una empresa noruega líder a nivel mundial. Esto ya existe en los países europeos, ha supuesto pasar de tasas del 40% de recuperación a más del 80% y llega por primera vez a América Latina en el Uruguay, por lo cual también es un hito muy importante. Este año estaremos sacando 2 decretos que tienen que ver con la Ley Integral de Gestión de Residuos. El decreto de residuos de obras de construcción. Ustedes saben que gran cantidad del volumen de los sitios de exposición final tienen que ver con residuos de la construcción. En Montevideo el 30% de Felipe Cardoso son residuos de obras de construcción. Y es un problema importante, como recién hablamos, por ejemplo, en el departamento de Maldonado. Recién hablamos con la directora de Ambiente de Maldonado. Por tanto, tendremos un decreto este año reglamentando y estableciendo condiciones para fomentar esto, que es también clasificar y volcar gran parte de estos residuos en nuevas obras, ¿verdad? En arenados que van a nuevas obras. Esto en conjunto con la Cámara de la Construcción, con la cual venimos trabajando ya hace más de un año.
También este año, pero este año ya, en un mes, tendremos el decreto de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que también terminan en los vertederos y que son 40.000 toneladas por año en el Uruguay. Estamos con este decreto dando marco a una actividad de recuperación. Ahora habrá un camino de reversa. Cuando uno compra su televisor, porque se rompió el viejo, tendrá donde llevar el viejo. Y eso tendrá un valor. Y eso supone también un cambio muy importante y que a las intendencias no le vaya gran cantidad del volumen que le está yendo este tipo de residuos. Un objetivo bien importante, es un objetivo aspiracional, pero no tanto. Vamos al cierre de vertederos al año 2025. Para eso estamos trabajando en conjunto con las intendencias y tendremos este año un apoyo que nos ha comunicado el Ministerio de Economía para colaborar con las intendencias en soluciones que suponen el cierre de los vertederos, que es algo en lo que el Uruguay tiene un gran letargo, un gran atraso en materia de esa gestión. Uruguay no se puede permitir, estando tan bien en otros indicadores, tener situaciones como tiene en prácticamente todo el interior del país, donde no disponemos de manera adecuada los residuos. El primer paso es ir a rellenos sanitarios habilitados por el Ministerio de Ambiente, impermeables, con tratamiento de lixiviados, y para eso apostamos también en muchos casos a soluciones regionales, para que vuelvan viables las soluciones. Y ayer, en el marco de este evento, firmamos el primer acuerdo entre las intendencias de Tacuarembó y Rivera, que tendrán un relleno común, equidistante de ambas ciudades, y podrán compartir costos, licuar costos fijos, y eso hace viable la solución. Estamos muy contentos porque creemos que podremos llegar con una gran cantidad de vertederos cerrados hacia el 2025. Retomamos, amigos, la cobertura que hicimos de esta expo, de esta primera Expo Uruguay Sostenible que tuvo lugar en el Velódromo y del que participaron o de la que participaron empresas públicas y privadas, también la Intendencia de Montevideo, que en definitiva es la propietaria del lugar, también estuvo por allí la Intendenta Carolina Cose, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda parte del Ministro de Ambiente, Adrián Peña, que va a hablar de la gestión de residuos y también del cambio climático. Un proyecto que el presidente tiene muy presente, que lo ha seguido muy de cerca, es la transformación de basura a combustible. Se ha abierto una oportunidad para los biocombustibles y en ese marco estamos, como todos saben y es público, en un proyecto de transformar la basura de Montevideo y Canelones en un combustible que es el metanol, que va para una naviera, porque hay clientes que están pidiendo transporte que no utilice combustible fósil para transportar sus productos, porque eso se mide en la huella de carbono del producto, el transporte cuenta. Entonces hay un reclamo, hay clientes que piden transportar de otro modo y por eso la naviera Maersk está construyendo 12 buques a metanol. Y nuestro proyecto es con la basura de Montevideo de Canelones transformar gran parte de esa basura en metanol, en una primera etapa con orgánicos y en una segunda con gasificación. Obviamente es un proyecto en el que estamos trabajando junto a las intendencias desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político, porque tenemos que llegar a acuerdos para impulsar esto. Pero recientemente ambos intendentes de Montevideo y Canelones han manifestado su voluntad de avanzar en el proyecto. No es un hecho, pero es algo en lo que estamos muy avanzados porque ya estamos en el estudio de factibilidad. Brevemente sobre el cambio climático, que es un tema, es el principal problema de la humanidad y es el dilema ambiental más grande de la historia de la humanidad. Decir que Uruguay tiene sus compromisos. Uruguay tiene compromisos en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, esto es al año 2025, la NDC es la contribución nacional determinada, es decir, lo que se compromete cada país a cumplir. En el 2025 Uruguay va a cumplir con sus compromisos, lo cual refuerza esto de que Uruguay está comprometido con la acción climática. Pero el gran problema del Uruguay no es la reducción de emisiones, porque Uruguay es apenas el 0,04% de las emisiones que explican el problema del cambio climático. El problema del Uruguay es la adaptación, un gran perjudicado por el problema del cambio climático, un país de base agropecuaria. Imagínense ustedes las recurrentes sequías, las inundaciones, cómo nos afecta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, pero un país donde el 72% de su población vive en la costa y donde el 55% del turismo se explica por la costa,
es un país afectado por el cambio climático y Uruguay tiene que hacer cada vez más énfasis en reclamar recursos de los países centrales en lo que tiene que ver con medidas que tengan que ver con la adaptación. Porque Uruguay tiene una estrategia climática de largo plazo que elaboramos junto a el resto de los ministerios. Esta estrategia la presentamos el 27 de diciembre con la presencia del presidente de la República, pero además de quien habla, que preside el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, participó el ministro de Ganadería, el ministro de Industria y la ministra de Economía en esa presentación. Y eso, les aseguro, es una foto única en el mundo. Uruguay presentó su estrategia climática con la presencia de todos esos ministros y eso todo el mundo me lo comenta, no es común, no es habitual, y con la presencia del presidente, lo que refuerza nuestro compromiso en materia de acción climática. Uruguay tiene su política nacional de cambio climático y venimos construyendo sobre ella. Uruguay tiene su plan nacional de adaptación para la zona costera. Uruguay tiene su plan nacional de adaptación en cambio climático en ciudades e infraestructuras. Uruguay tiene también un plan de adaptación en agro. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es instrumentos financieros para aplicar nuestros planes, que están diseñados, pero necesitamos instrumentar. Y para eso, y para instrumentar y para implementar, se necesitan los recursos con los cuales no se está cumpliendo desde los países centrales. Por esos 100.000 millones de dólares por año que debían estar en el 2020 nunca estuvieron. Y ahora estamos en negociaciones, en este momento en Bonn hay gente del Ministerio de Ambiente discutiendo y peleando para que la agenda post-2025 sume dinero a esos 100.000 millones de los cuales el Uruguay debe recibir por ser un afectado en estos temas. Áreas protegidas, un gran tema, avanzar en área protegida, hacerlo en acuerdo con los privados, y la prioridad del Ministerio es ordenar la casa, gestionar lo que tenemos. Tenemos 17 áreas protegidas y estamos tratando de que cada una tenga su comisión específica funcionando, tenga su plan de manejo funcionando, y ese es todo un desafío. Nuestra aspiración es dejar todo esto ordenado, y no es una tarea sencilla, y queremos también promover mucho la aparición de privados en el tema de área protegida. Uruguay tiene solo un área protegida privada, cuando en el mundo es muy común, y tenemos que captar inversores y tenemos que captar personas decididas a invertir en preservar determinados lugares, porque eso se vuelve muy importante. Destinos naturales es una propuesta que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Turismo. Es que estas 17 áreas protegidas además generan recursos del lado del turismo, y esos son los destinos naturales, las 17 áreas protegidas de Uruguay, que son lugares espectaculares para conocer, que les confieso, comencé a conocer la mayoría porque terminé de ministro de Ambiente, si no, capaz que no los conocía. Y digo, esa riqueza que mucha gente por la pandemia conoció, pero esa riqueza que tanto podemos disfrutar. Y todavía la presencia de turismo es muy baja, por lo cual no corre ningún riesgo de la preservación. Hay que seguir trabajando sobre eso, y en eso venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Turismo. El 27 de junio a las 6 de la mañana de Uruguay estaremos presentando en la Cumbre de Océanos en Lisboa la aspiración de Uruguay de avanzar en área protegida marina. Es un debe del Uruguay, tenemos una oportunidad, y allí estaremos anunciando y comentando la riqueza que Uruguay tiene en su maritorio. Otra palabra que aprendí hace poco, ¿no? De la riqueza que Uruguay tiene en su mar. No olvidemos que gran parte de la alimentación surge del mar, y el mundo debe preservar su mar para asegurar también la alimentación a los que pronto seremos 10.000 millones de personas en este planeta. Y Uruguay tiene mucho para hacer. El nombre de esta propuesta se llama Uruguay Azul 2030, porque vamos a un porcentaje importante de protección hacia el año 2030. Con esto trabajamos con la Armada, trabajamos con Dinara, trabajamos con el Frente Marítimo, y no me quiero olvidar de nadie, pero es un trabajo conjunto entre muchos actores, y también, y esto es algo del Uruguay, por ejemplo el presidente de ANCAP, en este trabajo está ANCAP, porque ANCAP explora y puede explotar dentro de muchos años petróleo, y tenemos que tener seriedad en lo que estamos haciendo, y si concesionamos un bloque, no puede ser después un bloque que esté protegido. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo desde el vamos, y eso también es un diferencial del Uruguay. Hoy el presidente de ANCAP hizo una serie de anuncios ambientales en una feria de sostenibilidad. No es tampoco común en el mundo que una petrolera esté al lado del ministro de Ambiente haciendo anuncios, y eso también tenemos que ponerlo en valor. Conciencia ambiental. El artículo 338 de la Ley de Urgente Consideración, que le da creación al Ministerio de Ambiente, dice que es el responsable de construir conciencia ambiental. Pero más allá de la obligación formal, si no construimos esa conciencia, nada cambia.
Y en eso venimos trabajando. La red de promotores ambientales formó a 350 personas el año pasado, en plena pandemia, y va a continuar la formación con 800 personas más que se inscribieron en este año. Son personas comunes, ciudadanos, simples, comunes, comprometidos con el ambiente, que se conectan con el ministerio y que están adquiriendo conocimientos para ser agentes de cambio y agentes de transformación. El Premio Nacional de Ambiente, que nos convoca hoy y que reconoce precisamente a aquellos que hacen un esfuerzo en materia ambiental, en muchas categorías que ya las vamos a ver. Es también un trabajo del Ministerio para construir conciencia ambiental. Y esta Expo, la primera Expo Uruguay Sostenible, que queremos que sea algo que quede en Uruguay por todo el tiempo, es un lugar, que recién lo hablamos con el presidente, un lugar que tiene un efecto multiplicador impresionante. Desde el punto de vista de la cantidad de personas no sobrepasó absolutamente en cuanto a las expectativas, pero desde el punto de vista de la calidad de lo que logramos, de la sinergia, de la energía, de la potencia del mensaje, esto ha sido fantástico. Retomamos, amigos, el programa, retomamos además la cobertura que hicimos allí en la primera Expo Uruguay Sostenible y seguimos compartiendo tramos del discurso del ministro de Ambiente cuando la cerró en presencia del presidente de la República, dicho sea de paso. En esta última parte va a hablar del Uruguay Sostenible, pero también de lo que va a pasar, está pasando y va a pasar en el futuro con la movilidad eléctrica. El desarrollo sostenible. Bueno, acá está Walter Berry, con él lanzamos hace poquito la Estrategia Nacional de Economía Circular. ¿Qué es esto? Bueno, cada uno de los ministerios hacíamos algo en materia de economía circular. Ahora tendremos una única ruta en economía circular, que la arrancamos con el Ministerio de Industria, porque es quien viene liderando esto, pero a la que se suma próximamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Turismo. Una única estrategia, una única hoja de ruta en la que cada uno va a aportar de acuerdo a su potencial, pero no 20 plancitos, un plan de estrategia de economía circular. Finanzas sostenibles, es muy importante el financiamiento, el acceso al financiamiento. El Uruguay tiene una mesa de finanzas sostenibles, el Uruguay está tratando de aterrizar esos 80 trillones de dólares que yo tuve que ver bien cuántos ceros eran lo que llevaban, que están en el mundo para estos temas, para economía verde. Uruguay debe captarlos, debe potenciarse. Acá hay un montón de cosas para hacer, todo lo que tiene que ver con la base de datos, con el blockchain, y unido a otras cuestiones, es muy importante para el país. Uruguay puede, por su credibilidad, captar muchos recursos en este tema y tenemos que trabajar todos, y eso es lo que nos va a traccionar para alcanzar los objetivos que buscamos. Tanto Uruguay está comprometido con la acción climática que está dando una emisión de un bono sostenible, que quiere decir que es un bono común y silvestre, pero que va atado a un cumplimiento ambiental, en este caso climático. Y si Uruguay cumple, tendrá un premio, y si Uruguay no cumple, tendrá un castigo. No solo estamos comprometidos con la acción, sino que tanto lo estamos, que lo estamos atando a una emisión de deuda. Esto también es prácticamente único en el mundo. Validación y certificaciones. Seguir trabajando en certificar. Uruguay debe medir, certificar y agregar valor a lo que está haciendo. Tiene todo para hacerlo. Las mejores bases de datos, tiene toda la información. Puede hacerlo. Es un país pequeño que puede ser piloto en cualquier lugar del mundo. Y puede escalar, las experiencias de Uruguay se pueden escalar en cualquier parte del mundo en materia ambiental. Emprende Verde es una línea del Ministerio de Ambiente que va precisamente a apoyar a los pequeños emprendimientos sostenibles, sin superponer con lo que ya hace la ANDE, con lo que ya hacen otros organismos, ayudando desde el lado, porque vienen en nuestra ventanilla los emprendimientos sostenibles para tratar de volverlos viables. La mayoría de ellos tienen problemas desde el punto de vista de la comercialización, pero hay una línea de apoyo desde el Ministerio en ese sentido. Con el ministro Matos y el equipo, aquí está yo también, venimos trabajando con mucha fuerza en lo que es la incorporación de la dimensión ambiental en la producción nacional. Esto es quizá lo más trascendente que le toca hacer al Ministerio de Ambiente. Un país productor de alimentos que fue y será, tiene su plus aquí. Y otra foto que no es común,
y que por ahí me preguntan, ¿cómo se lleva usted con el ministro de Agricultura? Y digo, y si sea por el fútbol, me llevo bien. Trabajamos juntos, nos ven juntos, tuvimos un stand en conjunto en la Expo Activa, vamos a hablar con las gremiales, generamos confianza y trabajamos con las tensiones obvias que hay entre lo productivo y lo ambiental, pero trabajamos de un modo que no se conoce, y eso es un diferencial enorme, porque las agendas son convergentes. No hay aquí una oposición entre ambiente y producción, todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos trabajado en una herramienta que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. Hoy no se la vamos a contar, lo haremos pronto con el ministro. Pero esta herramienta, que supone medir en 3 dimensiones, que son aire, suelo y agua y biodiversidad, los efectos de la producción ganadera en el ambiente, no solo huella de carbono, es huella ambiental, es algo superior. Esta herramienta mide 3 dimensiones con 13 indicadores en los que el Uruguay tiene información completa. Me tocó presentarla hace una semana en la cumbre de Estocolmo, que es la cumbre más importante de este año en materia ambiental, y fue una absoluta novedad. Y no tartamudeo decir que es una herramienta única en el mundo, porque es nacional, porque hay trabajando 50 técnicos de ambiente, del Ministerio de Ganadería, del INAC, del INARI y de línea. 50 técnicos trabajando. Nadie tiene esta herramienta, la tiene el Uruguay, que permite dimensionar los efectos hoy ya a nivel seccional policial y corregir. Esto es fundamental. Vamos hacia una política nacional de movilidad sostenible, que es mucho más que movilidad eléctrica. Firmamos en noviembre la Alianza por el Metano. Es una alianza que tiene la aspiración de reducir en un 30% las emisiones de metano al año 2030 en relación al año 2020. El metano es un gas que tiene un efecto sobre el calentamiento global muy potente, más que el CO2, pero el metano de nuestro país es generado por la producción agropecuaria, básicamente el 94%, y es un gas metano, como dicen los que saben, biogénico, es decir, que se produce en el círculo biológico, en el ciclo biológico. No es metano que surge de exploraciones de petróleo, ni hidrocarburos. Por tanto, debemos tener un tratamiento diferencial. Cuando firmamos esta alianza, nosotros pedimos como condición tener una reunión con John Kerry, el enviado para el clima del presidente Biden, porque Estados Unidos lidera esta alianza. Y le pedimos que tenga el Uruguay en la primera línea del apoyo en cooperación técnica, en cooperación científica, pero también le pedimos que Uruguay lo quiera hacer bien y que se nos tenga en cuenta en el ingreso al mercado. Porque muchas veces no es plata, es que nos dejen vender nuestros productos y los aranceles que nos cobran. Y si lo hacemos bien, alguna ventaja tenemos que tener. Pero a su vez le dijimos, ténganos en cuenta primero que nadie, porque Uruguay es el país más ganadero del mundo, porque tiene 5 cabezas de ganado por habitante. Y eso le quedó a Kerry en la cabeza. El otro día lo vi y me dice, ¿cuántas eran por habitante? ¿Cuántos animales? Siempre digo que algunos tienen mis vacas, porque yo no tengo ninguna. Pero el punto es que el ministro Matos, hace una semana comunicó a la Alianza por el Metano que Uruguay va a participar de la invitación que le hicieron. Y es que va a ser de los 10 primeros países que van por emisiones netas cero en lechería. Efectivamente, Uruguay está entre los 10 países del mundo en que se va a desarrollar este proceso. Bien amigos, ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy dedicado enteramente a esta Expo de Uruguay Sostenible que tuvo lugar hace pocos días aquí en el Velódromo Municipal. Entrevistamos al presidente de la Cámara de Transporte, al presidente de Cucha, Juan Salgado, porque Cucha fue premiada por su trabajo no solo en el cuidado del ambiente, sino también en el futuro eléctrico que ha prometido esta empresa, que dicho sea de paso, dijo delante el presidente de la República hace algún tiempo, los más de 1000 coches que tiene hoy Cucha van a ser todos eléctricos. El presidente de Cucha habló de la importancia del evento, pero también de la importancia de que esa empresa esté participando del mismo. Ya que estamos, vamos a hacer un intercambio de banderines.
Primero, felicitaciones. Muchas gracias. Realmente hay que decirlo. Que los uruguayos, porque sea la primera vez, no tiene por qué salir mal y esperar a hacerla 10 veces para que salga bien. Salió bien, esto es un lujo. Muchas gracias por la invitación, y lo que hace esto para nosotros es reafirmar un compromiso que elegimos, un camino que elegimos recorrer y que en definitiva lo estamos recorriendo. Y queremos el testimonio de eso, también entregarle algo al ministro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y me voy en ómnibus hoy. Esto es importante porque algo importante de los premios es que, como me enseñó Fede que anda por ahí, Federico, este es un premio para cuidar, porque veo que está todo vivo, es verde, o sea que el premio hay que cuidarlo, todos ellos son un premio para cuidarlo. Arriba, muchas gracias y felicitaciones, a seguir. Bueno, para nosotros es muy importante este reconocimiento de alguna manera, porque nos está fuertemente indicando de que vamos por el camino correcto. El cuidar el medio ambiente no solamente se hace con palabras ni con anuncios, el cuidar el medio ambiente se hace con acciones, y se hace con acciones que se trabajan todos los días. Hemos pasado 2 años muy difíciles, donde un grupo de gente igual siguió trabajando de alguna manera en todos los temas relacionados con lo medioambiental, con todo el tema sostenible dentro de la empresa en distintos aspectos. En este caso, para Cucha es un altísimo honor, y es el espaldarazo que necesita una organización y su gente para que el equipo de trabajo que tenemos de alguna manera trabajando continuamente en esto, bueno, lo siga haciendo con la misma fuerza, con las mismas ganas y con la misma ilusión de poder llegar a cumplir las metas que nos fijamos desde hace ya algún tiempo. Hace pocos meses estábamos asumiendo con la sociedad uruguaya en su conjunto un compromiso de, en forma gradual, hacer una renovación de flota cambiando la matriz energética. Vaya si es importante. Bueno, esto es un paso más. Con esto nosotros volvemos a ese compromiso, a reafirmarlo y a decir que seguimos pensando que vamos a cumplir con ese objetivo. Sea eléctrico o sea también de algún otro tipo de matriz energética, van apareciendo situaciones, a medida que vamos entrando en los temas, van apareciendo situaciones, el hidrógeno verde. Hace poco nos metimos y nos pusimos a conocer algo sobre el hidrógeno gris, que también es otra alternativa, pero en definitiva lo que sí es único es que hay que seguir luchando cada uno desde su lugar por ese Uruguay que necesitamos que sea cada vez con mucho más contenido sostenible y con cada vez cuidando más el medio ambiente. En este tema no hay que esperar solamente que los demás lo hagan y después ver qué hacemos nosotros. En este tema creo que tenemos que dar el primer paso porque es bien para todos. Por el espíritu de la empresa, que la empresa está presente en este tipo de expo. Bueno, tenemos que estar presentes porque justamente esto es pasar de la intención a la acción. Tenemos que estar presentes respaldando también todas estas iniciativas, en este caso del Ministerio, como corresponde, del Ministerio de Medio Ambiente, que bueno, necesita que desde lo público, pero también necesita desde lo privado, que se le dé el respaldo, que se le dé la fuerza, y desde lo privado no tenemos que estar esperando a correr la libre atrás, como siempre digo yo, sino lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, adelantarnos, y tenemos que estar en conjunto con las autoridades nacionales, con las autoridades departamentales, buscando que este tipo de expo, en este caso, se transformen después en cosas concretas, que las podamos disfrutar todos los ciudadanos del país que vivimos en este país. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. Los invitamos para la que viene en una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Muchísimas gracias por vuestra atención y los esperamos la semana que viene.